Bueno, si alguien ve que a alguien falta entrar en el grupo, me avisa, me manda, porque acá tienen chat, ¿sí? Pueden chatear a través de, digamos, del Zoom. Chat. Bien. Bueno, entonces todos pueden ver. Ah, falta Laura, admitimos a Laura. Todos pueden ver la pantalla que yo estoy compartiendo. Y bueno, y vamos a empezar justamente con lo que tiene que ver con el triángulo de evaluación pediátrica. Como yo ya les decía cuando estábamos describiendo las diferentes situaciones, ¿no? Con quien estábamos hablando, que comparte conmigo, digamos, este curso, es mi compañero de la Guardia de Pediatría de muchos años, del turno noche del Hospital Ramos Mejía, que es Miguel Peñarrocha, ¿sí? Que ahora está de licencia, no está yendo al hospital, pero por el tema del COVID, pero que, digamos, tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el manejo de urgencias y emergencias y diferentes circunstancias. Acá yo empezaba con el, digamos, este material me pareció el correcto y el mejor para manejarlo con ustedes, porque justamente habla de lo que es un día en la guardia de pediatría, ¿sí? Y los padres preocupados, porque como yo les mencionaba, muchas veces a veces puede llegar a ser contraproducente, digamos, el tema de prestarle mucha atención a lo que dicen los padres. Yo no estoy diciendo que no haya que escuchar, porque sí, cuando nosotros necesitamos un dato adicional o información que no podemos llegar a comprender, no quiere decir que no le vamos a preguntar nada al papá y que le vamos a preguntar al chiquito de 1 año qué es lo que le está pasando. No, yo me refiero en el caso de la urgencia, por eso vamos a diferenciar, digamos, eso, ¿no? Porque una cosa, bueno, viene un chiquito a la guardia de pediatría y empieza, por ejemplo, la madre nos va a manifestar que le arde cuando orina, ¿sí? Por ejemplo, y el chiquito no nos va a decir nada, porque es muy chiquitito, y si ella le parece que le arde cuando orina, porque cuando hace pis, no sé, se presiona con la manito entre las piernas, ¿sí? Entonces, eso es importante, es un dato importante que sí le tenemos que prestar atención si la madre refiere. O, por ejemplo, si la madre dice, no come lo habitual, ¿sí? Son cosas a las que sí le tenemos que prestar atención. Que si la mamá dice, no está comiendo muy poquito, ¿sí? O se agarra la panza, dice que le duele la panza. Esos datos sí hay que prestarle atención, muchísima atención. Y todo lo que la madre refiera, pero cuando hablamos de estos casos que yo acabo de mencionar, no estamos hablando de una urgencia, ¿sí? Estamos hablando de una situación donde un chico requiere atención, tiene que ser atendido, necesita del diagnóstico médico, pero no es una urgencia. Y no está mal que vaya a la guardia de pediatría, pero lo que nosotros tenemos que informar a los papás y educar con respecto, digamos, cómo es la atención en la guardia de pediatría, es que primero vamos a atender las urgencias. O sea, si tenemos un chiquito que la madre manifiesta que le arde cuando orina, ¿sí? Pero llegó primero, y atrás de eso viene un chico con la mano toda quemada, ¿a quién vamos a atender primero? Es una pregunta. Con la mano quemada. A la mano quemada, exactamente. Primero vamos a atender a la mano quemada. Y el chiquito que le arde cuando orina, bueno, se lo atenderá después que terminemos con la atención de este chiquito que tiene la mano quemada. Entonces, justamente de eso se trata, ¿sí? No quiere decir que nos vamos a pelear, que no nos vamos a escuchar al padre cuando manifiesta o dice que tiene alguna molestia al niño. Lo que estoy diciendo es que en el caso de la urgencia, nosotros vamos a aprender a valorar, digamos, cuándo es urgencia y cuándo no. Y cuándo tenemos que tomar medidas para, digamos, de forma urgente, para que no se precipite la muerte ni que haya un daño mayor. ¿Por qué es importante que el chico que tiene la mano quemada reciba primero atención? Porque si nosotros no tratamos de forma inmediata, podemos llegar a, se puede decir, a agravar o complicar
las lesiones que pueden llegar a aparecer después de esa quemadura. ¿Pudieron ingresar todos en la plataforma? Sí. Igual falta gente, pero la vamos a ir admitiendo de a poquito. Bueno, ¿se entendió de qué hablamos cuando hablamos, digamos, de la atención en la guardia? Un día en la guardia puede ser tanto un chiquito que viene con ardor para orinar, o un chico que viene por sarpullido, ¿sí? O porque un chico que lo mordió un perro, ¿sí? O también puede ser un chico que lo atropelló un coche, que está convulsivando, ¿sí? Que está deshidratado, ¿sí? O un chico quemado, o un chico que se cayó de la escalera, que se cayó del techo, que se cayó del balcón, que se cayó de un árbol, que se clavó algo, ¿sí? Que tiene un corte importante, un bebé que estaba en un andador, porque uno de los accidentes más frecuentes es de los bebés que andan en andador. Los andadores están prohibidos, ¿sí? Están prohibidos porque ocasionan lesiones muy graves en los niños. Después, digamos, existen diferentes tipos de urgencias, y una de las más desagradables y las más feas, se puede decir que son en los casos de los niños que fueron violados, ¿sí? Que eso también nosotros tenemos que brindarle atención, y que hay un protocolo de acción en ese caso que lo vamos a ver casi sobre el final del curso, ¿sí? Porque desgraciadamente son cosas que ocurren y que también tenemos que saber cómo tratar. También también las crisis psiquiátricas de los niños, porque hay muchos chicos que tienen problemas psiquiátricos. Eso no es patrimonio solamente de los adultos. Nosotros tenemos que saber cómo debemos, digamos, valorar esa circunstancia, cuál es, visualizar también los problemas de fondo, ¿sí? Y también ver otro tipo de casos como los casos sociales, y cuando hablo de casos sociales me refiero a los chicos de la calle, o los chicos abandonados, o los chicos en situación de vulnerabilidad. O sea, son todas las cosas que nosotros podemos llegar a recibir en la guardia de pediatría. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Con las urgencias pediátricas. Acá yo tengo un gráfico que habla justamente, que dice sobre la atención primaria en el centro de salud, ¿sí? Y después tenemos la atención médica urgente, y después la atención hospitalaria, que tiene que ver con la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué aparecen estos tres engranajes? ¿Sí? Porque el primer lugar a donde el chico va a recibir muchas veces atención ante una urgencia puede llegar a ser el centro de salud del barrio, ¿sí? Los centros de salud del barrio, los CESAC y demás, deberían estar, se puede decir, equipados con un carro de paro, o digo, algunos elementos para tratar una urgencia, por lo menos un ambú, tubo endotraqueal, medicaciones del carro del paro, como para estabilizar al niño en caso de que lo requiera, hasta que llegue la derivación o la atención médica urgente, y si el chico lo requiere, terminar en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Pero el equipamiento en estos tres tipos de unidades va a ser totalmente diferente, ¿sí? Porque uno va a estar más equipado que el otro, pero los tres lo que sí deben tener son las drogas básicas del carro de paro, los elementos de reanimación, laringoscopio y especialmente el ambú y una aspiración, ¿sí? Son cosas que no pueden faltar en ninguna unidad sanitaria, ¿sí? Por más que sea barrial. ¿Alguna duda? Bueno, ahora empecemos a hablar, digamos, de los casos, ¿sí? Yo les hablaba digamos, de diferentes tipos de pacientes. Entonces, nosotros tenemos un tipo de paciente, cuando hablamos del mismo paciente, distinto escenario. Nosotros hablamos particularmente de niños, ¿no? Y hablamos de escenarios cuando, digamos, nos referimos al lugar donde se suscitó cualquier hecho que lo llevó hasta la guardia de pediatría. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, viene un chiquito, ¿sí? Viene un chiquito que se cayó de la hamaca, ¿sí? Se cayó de la hamaca y se cayó sobre una piedra y tiene una lesión importante en la frente, o le sangra, o tiene un chichón,
¿sí? Y el padre lo trae preocupado a la guardia de pediatría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo debemos estar preparados? ¿Este chico podemos decir que es un chico de riesgo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que si es un chico de riesgo y si es una urgencia o es una emergencia? Si está consciente. Exactamente. La primera valoración, en este caso, es ver si el chico está consciente y, digamos, vamos a hacer el control del índice de Glasgow, ¿sí? Si está reactivo, cómo se comportan las pupilas, si se conecta, si responde cuando yo le hablo, ¿sí? Un montón de circunstancias. Pero esto no quiere decir con esto, si el chico responde, si el Glasgow es bueno y hubo una lesión en la cabeza, igual nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? Por más que el chico venga caminando y se venga riendo y viene con un chichonazo en la cabeza, nosotros está bien, vamos a tener en cuenta que el chico viene caminando, ¿sí? Y que se viene riendo y que viene conversando, pero también hay que darle la atención inicial. Y la atención inicial, ¿de qué consta en este caso? Si hablamos del chico del chichón. Primero cerciorarnos si no hay una lesión en el cuello, porque ese chico en realidad lo que debería tener es un collar de Filadelfia, porque si se cayó de la hamaca, para ver si existe alguna probable lesión cervical. Después se le van a hacer controles que tienen que ver con, por ejemplo, plaquitas de cabeza y también tomografía, porque muchas veces no hay lesiones óseas, pero sí pueden llegar a haber lesiones cerebrales, como por ejemplo hemorragias, ¿sí? Que solamente se pueden visualizar a través de una TAC, de una tomografía computada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la valoración inicial, ¿sí? Pero si vemos que está tranqui, bueno, lo atendemos tranqui, pero hay que hacerle todo lo necesario para que este chico no sufra lesiones o descartar probables lesiones. Pero en este caso, nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Hacemos algo que es la primera valoración que acepté, ¿sí? Y si es necesario, hacemos algo rápido. Por ejemplo, si al chico le sangra la cabeza, lo que vamos a hacer es limpiar la herida para poder valorar bien la gravedad del caso, ¿sí? Y nuestro siguiente objetivo es hacer algo rápido y bien. Y para hacer algo rápido y bien, nosotros tenemos que saber el manejo en cada circunstancia, ¿sí? Dependiendo nuestra valoración después de realizar el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Y después el último objetivo, y que quiere decir justamente que nosotros alcanzamos, se puede decir, todos los conocimientos, es hacer algo rápido, bien y a la primera, o sea, no dudar. Porque en estos momentos, si nosotros tenemos presente todo lo que vamos a aprender, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, si nos llega un politraumatismo, un chico que lo atropelló un coche, ¿sí? ¿Qué es lo que primero nosotros tenemos que hacer? Primero, ese chico, si es trasladado por una ambulancia, tiene que tener el collar de Filadelfia, tiene que ser trasladado, digamos, con una tabla de inmovilización, ¿sí? Y también se le tiene que hacer la valoración de Glasgow, ¿sí? Y también lo que nosotros tenemos que, una vez llegada a la unidad de cuidados, lo que nos tenemos que hacer es observar y valorar si está conectado, el color de la piel, si está cianótico, si está respirando bien, pero como primera medida, visualizar si hay heridas sangrantes, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el chico cuando lo recibimos en la guardia de pediatría? Lo primero es hablarle, preguntarle cómo se llama, ver cómo conecta la mirada, ¿sí? Tranquilizarlo, porque el chico está súper asustado. Entonces le vamos a hacer tranquilo, está todo bien, te vamos a cuidar, ¿sí? Ayudanos, colaborar, le vamos a decir cosas así, si el chico está despierto, ¿sí? Y con la tijera de enfermería, que nunca nos debe faltar, lo que vamos a hacer es cortar la ropa. Porque si el chico está inmovilizado, no podemos levantarle la manguita, sacar el bracito, porque no. Lo que tenemos que evitar son potenciales lesiones que tienen que ver con la movilización, la mala movilización de los pacientes. Porque ustedes habrán escuchado muchas veces que cuando hay un politraumatizado se debe colocar el collarín de Filadelfia, la tabla de inmovilización para evitar daño cervical, probables parálisis y lesiones irreversibles, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortamos la ropa, ¿sí? Cortamos la ropa, no importa que sea la remera de Nike de no sé qué, nosotros la tenemos que cortar, porque lo que tenemos que hacer es una valoración cefalocaudal de ese paciente, ver probables lesiones en la cabeza, probables lesiones en el cuerpo, ¿sí? Probables lesiones en el tórax especialmente, en los miembros superiores y los miembros inferiores, en la ingle, en la espalda, ¿sí? En las piernas, en los tobillos, en los codos, y en cualquier rincón del cuerpo. Entonces, por eso, lo primero, como primera medida, en un politraumatizado, si un chico que fue atropellado por un coche, es cortarle la ropa para visualizar esas lesiones que nosotros podemos llegar a pasar por alto si no revisamos lo que hay debajo de la ropa, ¿sí? Y ante la duda, la indicación médica, en el caso de un politraumatismo, lo que va a hacer que el médico le va a indicar radiografía de cabeza, de tórax, ¿sí? De columna, de cadera, ¿sí? De tobillo, si se puede observar alguna lesión visible como inflamación en la zona del tobillo, el empeine, o un moretón, o una hinchazón, o un raspón. En todas esas zonas se deben hacer placas para valorar o observar o encontrar potenciales fracturas, ¿sí? Pero además de todo eso, porque lo que suele suceder con los politraumatismos y especialmente con los niños atropellados, o un accidente muy, muy frecuente es que los papás llevan a sus hijos en las motos, ¿sí? Menores de 10 años, sentados en el asiento de atrás, sin casco, ¿sí? Agarrados de la cintura del padre. Entonces, lo que en este caso de accidentes, por ahí no hay lesiones visibles, pero es probable que haya traumatismo de cráneo, porque en las motos los paragolpes son las personas. Y el primer lugar que se golpea es la cabeza. Y muchas veces la persona no se da cuenta que se golpeó la cabeza, porque le duele más que se dobló el tobillo, que tiene un raspón o una herida abierta, ¿sí? Entonces, por eso, como primera medida, están las radiografías de cabeza y después, según las lesiones localizadas, se van a seguir indicando más radiografías. Pero en las lesiones, en caso de lesiones no visibles de la cabeza, probables lesiones, lo que se indica siempre son las TAC, las tomografías computadas, ¿sí? Y no solamente, o ecografía, no solamente de la cabeza, sino también del abdomen, ¿sí? Porque a veces pueden ya haber lesiones internas que más adelante pueden producir hemorragias, ¿sí? Pero para todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de escenarios. Y también, acá, por ejemplo, yo puse mismo paciente de distintos escenarios, porque tenemos, no es lo mismo un chico que se cayó en la playa, como yo les mencioné, que un chico que, por ejemplo, estaba andando en moto con su papá sin casco, ¿sí? O hablamos de tierra hostil, también podemos hablar de un chico que vive en zona de guerra. Una cualidad especial que tenemos los enfermeros argentinos, que tenemos gran capacidad de adaptación, ¿sí? Porque acá hay enfermeros de diferentes ámbitos, ¿no? Hay gente que trabaja en el privado, hay gente que trabaja en el público. Y la compañera de Río Negro, que no sé, que trabaja en público o en privado. ¿Dónde está? Cuando pueda conteste. Bueno, y justamente cuando hablamos de... ¿Eh? Soy ama de casa y estoy estudiando para maestra. Ah, estás estudiando para maestra. Sí, bien, bien, bien. Bueno, justamente cuando hablamos nosotros de tierra hostil, ¿sí? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es el terreno donde nos movemos, ¿sí? Y cuando hablo de terrenos donde nos movemos, no es lo mismo la atención en el Hospital Ramos Mejía que, por ejemplo, la atención de la guardia de la Suizo-Argentina, ¿sí? O sea que va variando la población que atendemos según donde trabajamos, pero en todos lados tenemos que estar listos para cualquier circunstancia, porque a veces mismo en la Suizo-Argentina puede llegar a caer un chico que, no sé, que fue apuñalado, que fue baleado, o sea que hay que estar listo para cualquier circunstancia.
No es algo frecuente, pero nosotros tenemos que estar listos, ¿sí? Por ejemplo, la población que se atiende yo hablo ahora del Hospital Ramos Mejía, ¿sí? Que se encuentra en la zona de Once, que es el lugar donde yo estoy trabajando, ¿sí? La población de ahí es la gente de la zona, la gente aledaña y de los barrios más humildes de la zona, ¿sí? Y la circunstancia es que, por ejemplo, en invierno cuando comienza el frío crudo, muchas personas utilizan calderos para calentar los ambientes, ¿sí? ¿Qué son los calderos? A veces son como una especie de estufa que andan a carbón, ¿sí? Con fuego prendido, ¿sí? Que si el ambiente no está bien ventilado, puede llegar a producir intoxicación con monóxido de carbono y la muerte en niños, ¿sí? La gente lo hace porque por ahí no está informada del tema de la intoxicación con monóxido de carbono, y también por necesidad y porque quieren mantener caliente el ambiente para que los chicos no se enfermen, ¿sí? Entonces, igual, no solamente pasa con los calderos, también cuando se utilizan estufas a gas y tal vez no funciona muy bien, se apaga el fuego y lo que ocurre es que hay mala ventilación, ¿sí? O hay fuga de gas y ahí también hay riesgo de intoxicación. O también otro riesgo son los incendios, ¿sí? Porque al utilizar calderos muchas veces, no sé, se cayó una frazada encima del caldero y se incendió toda la habitación y la casa, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de situación en esta época particular que comienza con el invierno, ¿sí? Muchos de ustedes habrán escuchado casos de lo que yo estoy hablando, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, y en este caso que, digamos, esta es la población que nosotros recibimos en esta época, en el invierno, ¿sí? Los intoxicados con monóxido, lo que siempre tenemos que estar un paso adelante de estas circunstancias. Entonces, tenemos que tener los elementos correspondientes para la atención de una intoxicación con monóxido de carbono o un paciente quemado. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos una máscara con reservorio, ¿sí? Que tiene que estar accesible. Tiene que estar conectado el flumíter y funcionando. Cuando hablo de flumíter, me refiero al manómetro, ¿sí? Que viene graduada en litros y en porcentaje. Entonces, tiene que estar al alcance de mi mano. Si viene un chico por intoxicación, inmediatamente le colocamos la máscara con reservorio. Ahí, que apaguen el micrófono. La máscara con reservorio, con oxígeno al 100%, ¿sí? Y nosotros hacemos la valoración, observamos cómo está la respiración del chico, si está conectado y demás. Pero cuando hablo de territorio hostil, me refiero a qué puedo esperar en la guardia digamos, de este hospital en particular. Ahora, yo hablé de los intoxicados con monóxido de carbono. Ahora, en época de pandemia, ¿qué es lo que esperamos nosotros en el hospital? Son los niños con COVID, ¿sí? Que vienen con fiebre, se hace la valoración, que tiene que ver especialmente con la parte respiratoria. En esta época esperamos eso. Pero fuera de la pandemia, porque la idea también es que vamos a hablar del tema COVID, pero fuera de la pandemia, la población en general que recurre al Hospital Ramos Mejía, esta es la época de las diarreas y de las enfermedades virales. Entonces, ¿qué es lo que nunca nos debe faltar? Por ejemplo, si es necesario, ¿sí? Y en el caso de deshidratación, tenemos que tener todos los accesorios para colocar un acceso venoso, ¿sí? Y un plancito de hidratación, en caso de deshidratación. Y si este chico está deshidratado porque tuvo vómitos, diarrea y demás, también lo que nunca nos debe faltar es el Reliberan inyectable, porque obviamente este chico nunca lo vamos a poder medicar por la boca, porque si está nauseoso, si está con vómitos y demás, no va a poder recibir la medicación por vía oral. Pero bueno, hablando de diferentes épocas, ¿sí? En el verano baja bastante la población que viene por enfermedades respiratorias, ¿no?
pero sí aumenta bastante los niños que vienen por deshidratación, ¿sí? Gastroenteritis, enfermedades de la piel, virales, quemaduras del sol, ¿sí? Esto estoy hablando de un territorio tranqui, ¿eh? Y en invierno, todas las enfermedades respiratorias, bronquitis, crisis asmática, bronquiolitis, ¿sí? Tos. Y estoy hablando de las cosas frecuentes, ¿sí? Cosas frecuentes, pero que no son graves, que no son urgencias. También en la primavera aparecen todas las enfermedades que tienen que ver con las alergias, ¿sí? Manifestaciones cutáneas, ¿sí? Erupciones, alergias, también respiratorias. Y bueno, y algo que sucede, como ya les dije en invierno, además de las enfermedades respiratorias, son las intoxicaciones con monóxido de carbono. Y después pueden llegar a venir niños con infecciones urinarias, que eso puede suceder en cualquier etapa del año, ¿sí? No importa la época. Y en el verano, muchas otitis por los chicos que van a la pileta. Entonces nosotros ya sabemos más o menos cuál es la población habitual de la guardia de pediatría, por ejemplo, del Hospital Ramos Mejía. Pero lo que sí, ¿para qué tenemos que estar preparados? Justamente para las urgencias. La urgencia que puede ser un estatus convulsivo, ¿sí? Que puede ser un politraumatismo, que puede ser un chico golpeado, ¿sí? Un chico que se cayó, que se fracturó, un chico que lo atropelló un coche, ¿sí? Muchos chicos sociales, o sea, cuando digo sociales me refiero a chicos de la calle o si en situación de vulnerabilidad, que pasan siempre por el hospital primero para que se les hace una valoración cefalocaudal para saber en qué condiciones lo llevan al lugar a donde lo van a llevar, a la institución, o la mayoría de las veces vienen, ¿por qué? Porque vienen con sobredosis, ¿sí? Sobredosis de sustancias, o porque se quieren provocar autolesiones, o sea, se quieren suicidar, o porque estaban robando y después la policía lo agarró y lo cagó a palo, y viene con fracturas, con golpes y lesiones, ¿sí? Para eso también tenemos que estar listos. También tenemos que estar listos en caso de qué hacemos con un chico que fue violado, ¿sí? Cuál es el protocolo a seguir y cuáles son las atenciones que le vamos a brindar, ¿sí? Y diferentes tipos de urgencias, crisis asmáticas, ¿sí? Porque eso puede pasar en cualquier periodo del año. Y muchas veces, y no nos olvidemos tampoco de los niños que hacen debut diabéticos, o que vienen convulsionando y no sabemos por qué, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos. Les digo esto porque después de que termine, igual está grabado toda esta primera parte, y después en la próxima clase vamos a profundizar con todo lo que tiene que ver con TEP, ¿sí? Y triage, las dos cosas, y el ABC. ¿Cuáles son los objetivos digamos, de esta valoración inicial? ¿Sí? Tiene que ver con ¿qué? Con la evaluación clínica ante cualquier tipo de paciente. Lo que nosotros queremos, cuál es el objetivo de saber lo que es el TEP y cómo se ejecuta, es saber, digamos, cómo tenemos que proceder con cada paciente, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, el TEP tiene una forma sistémica que nosotros vamos a ir viendo entre esta clase y la otra, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos con el TEP es detectar probables lesiones de riesgo vital, ¿sí? Que es lo que decía Miguel Peñarrocha, que tiene que ver justamente con eso, que nosotros identifiquemos cuando es realmente una urgencia.
¿Cómo identificamos? A simple vista vemos cómo está la apariencia del chico, si está conectado, si habla, si contesta, si camina, cómo respira, si vemos sangre, ¿sí? Y en caso de no ver lesiones aparentes o ver sangre y no poder identificar, inmediatamente cortamos la ropa hasta encontrar la lesión, ¿sí? Y identificar si es de riesgo o si no. Bueno, después debemos recordar todos, digamos, las maniobras básicas que tienen que ver con la estabilización, que eso lo vamos a ir viendo con cada algoritmo para cada circunstancia, ¿sí? Después, lo que nosotros tenemos que saber, una vez que hacemos el TEP, cuáles son qué tipo de medicación vamos a utilizar para cada caso, las drogas, porque a lo largo del curso vamos a ver mucho sobre drogas y dosis pediátricas, ¿sí? Y les voy a enseñar también cómo es el cálculo de dosis pediátrica. Después, como objetivo también lo que nosotros queremos es mantener al paciente, en el caso de que estemos en una unidad que no es de cuidados intensivos, ejemplo, la guardia de pediatría del Hospital Ramón Mejía, o la del Salita del barrio, ¿sí? Donde no hay terapia intensiva, ni un lugar, ni personal especializado para la atención del pediátrico con riesgo de vida, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de mantener al paciente en las mejores condiciones hasta que llegue el traslado, ¿sí? Y esto muchas veces va a implicar que de forma manual, por ejemplo, si el chico hizo un paro cardiorrespiratorio y lo pudimos sacar, es que lo mantengamos vivo con el AMBU, ¿sí? Ya que no hay respiradores y demás, hasta que llegue el transporte que le va a dar la atención de cuidados intensivos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los conocimientos que nosotros tenemos que tener? Son reconocimiento del TEP, o sea, del triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? La estabilización, que es el ABCDF, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que nosotros tenemos que observar sistemáticamente, que tiene que ver con la respiración, con la parte circulatoria, funcional, ¿sí? Y demás. Y también, acá donde dice transporte, reevaluar, ¿no? Cuando hablamos de reevaluar, es de qué tipo de transporte necesita este paciente en caso de que necesite derivación y en el lugar no haya lo necesario para brindarle la atención. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, hablando del reconocimiento, ¿sí? Porque esto se va a cortar en unos segunditos, así si se corta nos despedimos hasta la próxima y recuerden que nos quedamos en reconocimiento, ¿sí? Hablando reconocimiento, cuando hablamos del reconocimiento hablamos de la valoración, y para eso es muy importante, María, silencia tu micrófono porque hace interferencia. Para esto es muy importante, digamos, que nosotros sepamos observar y valorar cuáles son los signos de alarma, ¿sí? Por eso después, la clase que viene, vamos a hablar de valoración, ¿sí? Comenzando con qué. Cuando hablamos de valoración, utilizando el triángulo de evaluación pediátrica, que es el TEP, más el ABC, que tiene que ver con la estabilización. ¿Qué es lo que nos permite? Es estimar la gravedad del paciente a través de la observación, ¿sí? También el TEP lo que nos va a permitir es determinar, ¿sí?, la velocidad con la que yo tengo que actuar con el tratamiento adecuado con ese paciente. Muy importante, y esto lo voy a recalcar y subrayenlo, ¿sí?, que el TEP, el triángulo de evaluación pediátrica, no es un diagnóstico, no es un diagnóstico. El TEP es algo que me permite actuar ante las circunstancias que yo estoy observando. El diagnóstico se va a realizar después de la estabilización. Bueno, también el TEP lo que hace es dirigir el tratamiento para restaurar la homeostasis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de homeostasis?
Esto, si no conocen la palabrita, escríbanlo y busquen la definición, pero justamente la homeostasis tiene que ver con la estabilidad, se puede decir orgánica, de, en este caso, los niños. Todo lo que tiene que ver con lo orgánico y lo funcional. Bueno, el quinto punto del triángulo de la evaluación pediátrica tiene que ver con ¿qué? Con prevenir la progresión o la insuficiencia respiratoria o el shock, ¿sí? O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es actuar antes de que el caso se agrave, ¿sí? Porque acá dice prevenir la progresión. ¿A qué nos referimos? A que si viene un chico, por ejemplo, con una hemorragia, no lo vamos a dejar que se desangre. Lo que vamos a hacer es tratar de impedir que se siga desangrando para que el chico no tenga un shock hipovolémico y para que no haga un paro cardiorrespiratorio. Por eso es muy importante saber que si un chico viene con una hemorragia, yo tengo que disparar para que ese chico no haga un paro cardiorrespiratorio, para que no tenga un shock hipovolémico, y mis primeras acciones, ¿cuál va a ser? Colocar un acceso venoso de grueso calibre, ¿sí? Y hidratación de emergencia. Cuando hablamos de hidratación, no, porque ese chico está perdiendo volemia de sangre, volumen sanguíneo. ¿Con qué lo vamos a reponer? Y tenemos hemagel, utilizamos el hemagel, ¿sí? Que es esa especie de plasma sintético que puede reemplazar la sangre en caso de quemaduras y hemorragias. Si tenemos Ringer lactato, vamos a utilizar Ringer lactato. Si no tenemos ni Ringer lactato ni hemagel, vamos a utilizar lo primero que tenemos, que es la solución fisiológica, para que por lo menos este niño no pierda volumen, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Prevenir el shock hipovolémico y prevenir el paro cardiorrespiratorio. Bueno, y lo último del test es que no necesitamos pruebas. ¿A qué nos referimos con que no necesitamos pruebas? Hay cosas que nosotros nos podemos dar cuenta a simple vista. Por ejemplo, si un chico presenta cianosis peribucal, está pálido, tiene dificultad respiratoria, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pregunto, antes de que se corte. No necesitamos mucho conocimiento para saber que este chico lo que necesita es oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente no necesitamos una prueba sanguínea ni un gas sanguíneo para saber que este chico necesita oxígeno. Le vamos a colocar oxígeno con máscara con reservorio. ¿Se entiende? Bueno, y hasta aquí llegamos porque se nos corta, nos vemos el viernes que viene y yo les voy a mandar la clase grabada en 20 minutos aproximadamente. Les mando un beso a todos y una alegría volver a verlos. Y en la próxima continuamos con TEP. Un beso. Beso, profe. Se los quiere, cuídense mucho. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Ya vamos a hacer una reunión presencial. Ay. Nos vemos. Chao, chao, chao.